Informativo CBC, otro compromiso con la región. Buenas noches y bienvenidos al informativo de la CBC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con la información más importante sobre el medio ambiente en nuestro departamento. Beatriz, buenas noches, un saludo para usted y por supuesto para todos los televidentes de nuestro canal regional que se conectan siempre en punto de las 7:30 todos los martes aquí en la vitrina del informativo. Wilson, buenas noches y ustedes bienvenidos a la emisión del único informativo exclusivamente ambiental que se transmite para Colombia. Estos son nuestros titulares. Gracias a denuncias de la comunidad se pudo rescatar este pequeño zorro que era mantenido encadenado en precarias condiciones. Esta familia ejemplar rescató 3 pichones de loro y pidió asesoría a CBC para devolverlos a la naturaleza. Les mostramos cómo funciona el embalse multipropósito de Salvajina, que evita inundaciones, reduce la contaminación y genera energía eléctrica. Comité Intergremial del Valle visitó Salvajina y conoció cómo lo manejan CBC y EPSA para regular el caudal del río Cauca. Aseguran que el parte es de tranquilidad. Vamos con las noticias. Gracias a una denuncia de la comunidad se logró el rescate de un zorro que era mantenido en cautiverio en zona rural de Yotoco. Funcionarios de CBC lograron llegar a un predio en una zona alejada y de difícil acceso, donde encontraron al animal encadenado y en precarias condiciones de salud. La denuncia ciudadana que alertó a los profesionales de la CBC sobre el cautiverio de un zorro en zona rural del municipio de Yotoco dio como resultado su rescate. Luego de un denuncio que entra a la corporación, se logra la identificación del predio en el municipio de Yotoco. Se encuentra el animal. Inicialmente el ingreso al predio es totalmente difícil, más de media hora caminando en una pendiente muy parada. Se logra identificar el animal. Se encuentra en un mal estado, el animal se encuentra encadenado. Tras el rescate, el animalito fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre San Emigdio de la CBC, donde se pudo establecer que es un macho adulto joven y que debido al cautiverio adquirió cualidades propias de los perros, pues mueve la cola, juega, se deja acariciar e incluso se acuesta patas arriba cuando está contento, es decir, está humanizado. Cuando hacemos la sustracción del animal del sitio, nos damos cuenta que el animal se encuentra deshidratado, que presenta síntomas de diarrea, deshidratación, el cual nos indica que no estaba en un buen estado. Ya en San Emigdio, el zorro fue sometido a una valoración en su estado general. Se hidrató, se desparasitó y está en mejores condiciones de salud. El llamado que se le hace a la comunidad y a las personas es de que no tengan en cautiverio fauna silvestre, flora, nada de esas especies. Principalmente porque los animales silvestres contraen algún tipo de enfermedades hacia la humanidad, o sea, hacia nosotros mismos, entonces no es bueno tenerlos como en esas condiciones. Actualmente este joven zorro se encuentra en el tratamiento veterinario necesario para su recuperación y luego se definirá su destino final. Pero mientras algunas personas abusan de los animales, otras son un ejemplo de buen corazón y sensatez. Este es el caso de una familia que rescató a 3 pichones de loro y en vez de convertirlos en mascotas, pidió ayuda a expertos de la CBC para lograr devolverlos a la naturaleza. Una familia de comportamiento ejemplar por su decisión y 3 loras que ahora disfrutan de su libertad son los protagonistas de una historia que empezó hace unos 8 meses cuando los Restrepo encontraron en su finca ubicada a las afueras de Cali a unos pichones de loro que habían caído de un árbol y decidieron prestarle los primeros auxilios. Y empezamos a alimentarlas con una jeringa y fueron creciendo, pero desde un comienzo sabíamos nosotros que no queríamos tener los animalitos enjaulados. Donde nosotros vivimos tenemos perros, todos son libres, pero no nos gusta tener animalitos enjaulados. Vi un programa por televisión de la CBC donde estaban soltando unos animalitos que habían recuperado, entonces hicimos la llamada y muy amablemente nos contactaron los biólogos. Y así fue, tras la asesoría de la CBC, la familia Restrepo entregó a los 3 loros cabeciazules y estos a su vez fueron llevados hasta el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre San Emigdio, ubicado en el corregimiento de Potrerillo en Palmira, lugar donde fueron valorados por los especialistas. Los animales estaban en muy buen estado, ya estaban totalmente emplumados, comían solos, habían recibido una dieta adecuada, los señores son veterinarios, entonces tienen conocimiento pues, del tema del manejo de fauna.
La liberación de las loras se hizo en las instalaciones del Centro de Educación Ambiental El Topacio de la CBC, ubicado en el corregimiento de Pance, en Cali, lugar donde los animales tienen buena disponibilidad de agua y comida y donde podrán continuar con su ciclo biológico. Desde el Centro de Educación Ambiental El Topacio, ubicado en el corregimiento de Pance, en Cali, Denise Alejandra Gómez, Informativo CBC. La gallinaza, como cualquier otro desecho orgánico, puede ser tratada con biodigestores que aceleran el proceso de descomposición y generan biogás. Lo novedoso de la nueva tecnología que se impulsa en una avícola del departamento del Cauca es la generación de energía. Un equipo del Informativo CBC visitó la experiencia en compañía del ministro de Ambiente y el director de la corporación. En el departamento del Cauca se impulsa un ambicioso proyecto de generación de energía a partir del manejo de la gallinaza, que produce más de 3 millones de gallinas. En los procesos que nosotros teníamos, que era compost, en ese proceso se genera algo de olor. Entonces empezamos a buscar un sistema diferente para ser amigable no solamente con el medio ambiente, sino con los vecinos. Encontramos un proceso recorriendo muchas partes del mundo, viendo tecnologías para procesar gallinaza. Encontramos uno que es producir energía eléctrica o gas metano a base o con base en esa gallinaza. El sistema es relativamente simple y básico de la naturaleza. Es una biodigestión o una fermentación anaerobia de ese compuesto gallinaza con agua en condiciones sin oxígeno, el cual genera biogás. Ese biogás está compuesto de metano, algo de CO2, algo de sulfídrico, el cual pasa después por un filtro, un secador, y va a prender un CHP, o sea, un motor, un generador eléctrico. La avícola, que produce alrededor de 3.5 millones de huevos diarios, le apuesta a la generación de energía por medio de la cofermentación de excrementos de gallina y del agua utilizada durante sus procesos de producción. Cada biodigestor como el que vimos ahora, un biodigestor de esos que tiene 4.600 metros cúbicos, va a generar 0.8 megas hora. El agua que utilizamos para la mezcla es el agua de los sistemas de producción de la zona franca, de la planta de zona franca de huevo pasteurizado y de las zonas de clasificación donde lavamos. Entonces no va a una petar, sino que la recogemos como sale y la usamos ahí mismo. La experiencia de producción sostenible, pionera en el país y cuarta en el mundo, fue conocida por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el director de la CBC. Además del manejo de residuos orgánicos, con esta nueva tecnología, Incubadora Santander hace un aporte a la meta del gobierno colombiano de aumentar en un 6.5% la cuota de energías renovables para el año 2020. Con una muestra ubicada en el barrio Llano Verde, al oriente de Cali, la CBC participó de la jornada de recolección de residuos Cali Limpia y Bonita, que fue liderada por el DACMA en el marco de la campaña Colombia Limpia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Desde el barrio Siloé, en el punto La Nave, se dio apertura el sábado a la gran jornada de recolección de residuos Cali Limpia y Bonita, campaña que tenía como propósito generar conciencia ambiental, identidad y amor por Cali, la cual fue liderada por el DACMA en el marco de la campaña Colombia Limpia del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el programa Cali Bonita de la Oficina de Gestión Social de la Alcaldía de Cali. El mensaje que tenemos que tener todos los caleños, desde el más pequeño hasta el más viejo, es que tenemos que tener conciencia, tener autoestima por la ciudad y sobre todo no solo recoger, sino no botar. Tratar de que la comunidad recicle, de que disponga muy bien los residuos para que el impacto en el medio ambiente no sea tan directo como se ha venido presentando pues, en los últimos años. Vamos a sumarnos todos a esta campaña. Tenemos que sentirnos parte de la ciudad, parte de la limpieza y tenemos que empezar en la casa, en nuestras oficinas, en las calles, en el vecindario, por supuesto pues en toda la ciudad de Cali. La CBC participó de la actividad con un punto en el barrio Llano Verde al oriente de la ciudad denominado Regional CBC. Ahí la corporación brindó información ambiental tanto a niños como a adultos sobre la importancia de hacer una buena disposición de las basuras. Se hizo recolección de residuos sólidos y se coordinó la limpieza de las zonas verdes. Excelente, sí, porque eso es pues recuperar las zonas verdes que tanto la necesitan, porque imagínense, eso se vuelve escombrera, botadero de basuras y todo eso. Esto es genial y ojalá así se haga en todas las zonas verdes de la comuna.
Al final de la jornada también se hizo siembra de plantas ornamentales en algunos puntos estratégicos de los 5 que se instalaron en toda la ciudad y se recogieron 250 metros cúbicos de residuos de construcción y demolición y 280 metros cúbicos de residuos ordinarios. Nos vamos unos segundos y al volver les contamos cómo funciona el embalse de Salvajina y cómo cambió la historia de la región. Además, la visita que hizo el Comité Intergremial del Valle para comprobar el funcionamiento del embalse de Salvajina. Y en la entrevista de la semana, el turismo de naturaleza y las posibilidades para estas vacaciones. Ya volvemos. Volvemos al informativo CBC. Al embalse de Salvajina se le llama multipropósito porque además de regular los caudales del río Cauca y evitar mayores inundaciones, controla la contaminación y produce energía eléctrica. Pero ¿cómo funciona? Se lo contamos en la siguiente nota. Tal como reza esta placa, el embalse multipropósito de Salvajina se inauguró en 1985 y desde ese momento representó un vuelco en la dinámica del río Cauca. El beneficio de Salvajina es que ha evitado a lo largo de todos estos años que se presentaran inundaciones como la que se tuvieron en épocas anteriores a la existencia del embalse de retención y regulación. Y la historia lo confirma. Hubo grandes inundaciones en los años 1916, 1932, 1934, 1938, 1950, 1966 y 1971, que ahora pocos recuerdan, pero que produjeron grandes pérdidas económicas y problemas de salud. Y todo eso quedó atrás. Este año, la primera temporada de lluvias puso a prueba con especial dureza los beneficios de la capacidad de regulación del embalse. En lo que va corrido del año ha caído mucha lluvia puntual. El mes de marzo tuvimos un 84% por encima de los promedios históricos. Igual pasó en el mes de abril, que superamos un 64% del promedio histórico. En el mes de junio también un porcentaje similar. Salvajina alcanzó a retener un volumen importante. Y aunque estamos en transición a época de lluvias reducidas, el nivel del embalse continúa alto. En este momento el embalse se encuentra en un 94.74% de su capacidad. La regulación del embalse solo ofrece un control parcial sobre el Cauca, ya que aguas abajo de la represa hay 19 ríos que le tributan y en esta ocasión el aporte fue especialmente grande, lo que provocó la inundación de las viviendas ubicadas en el lecho mayor del río en Juanchito. Entre Salvajina y Juanchito, en 71 años de registro histórico que tenemos, este año tuvo el primer lugar en aportes de caudales. Sin embargo, lo ocurrido en Juanchito y algunos otros lugares no se compara con la catástrofe que habría ocurrido si no existiese el embalse, que además de regulación de caudales tiene como propósito la generación de energía. Nosotros acumulamos el agua en el embalse Salvajina. Ese embalse tiene una caída que hace mover el generador y con eso se convierte la fuerza de la energía hidráulica acumulada en energía eléctrica. La transportamos al sistema interconectado a través de 2 líneas de 230.000 voltios. Esta es una de las gigantescas válvulas mariposa que abren o cierran el paso del agua, que con su fuerza producen el torque o fuerza que hace girar las turbinas como esta, a razón de 180 revoluciones por minuto. En un principio similar al del alternador de un carro, generadores convierten la fuerza mecánica de esta rotación en energía eléctrica, que luego es llevada por estas líneas a las subestaciones de Juanchito y Pance y desde allí al sistema interconectado a nivel nacional. La represa hoy en día tiene 3 salidas de generación, acá tenemos 3 generadores, cada uno de 95 megavatios y tenemos 2 salidas adicionales que se llaman los túneles de descarga. Adicionalmente, si la represa se llenara, existe un rebosadero que solo se ha usado cuando se probó al momento de su construcción, pues gracias a la regla de operación o control que define la CBC, nunca se ha dejado que el embalse llegue hasta el 100%. Desde el embalse multipropósito de Salvajina, en el municipio de Suárez, Cauca, Germán Bolaños, informativo CBC. El operador Celsia EPSA y la CBC invitaron a los miembros del Comité Intergremial del Valle a un recorrido por el embalse de Salvajina para que conocieran su funcionamiento y propósitos. El recorrido comenzó con una breve charla en la que tanto Celsia EPSA como CBC despejaron las dudas de los visitantes. Luego se les llevó por un recorrido en barcaza por una parte del espejo de agua que alcanza 30 kilómetros de largo y un ancho promedio de 1,5 kilómetros y que tiene capacidad para albergar cerca de 900 millones de metros cúbicos de agua. Luego se llevó a la comitiva al interior de la casa de máquinas, donde pudieron apreciar cómo la energía hidráulica del río se transforma en energía eléctrica. Por supuesto, la visita también permitió aclarar dudas sobre el funcionamiento del rebosadero o vertedero. Ya hay un mayor conocimiento en el sentido de que el vertedero está en excelentes condiciones, no tiene fisuras, no tiene limitaciones. Hay algunas delicadezas que se tienen que tener en cuenta y es que no se pueden acumular muchos caudales en el vertedero porque se pueden
generar alguna remoción de material propio del cauce, pero esto no va a pasar porque la regla de operación que manejamos en CBC es muy clara en el sentido de no permitir que el embalse llegue a un 100%. No llegar al 100% permite además tener una ventana que permite maniobrar con las cantidades que se retienen y las que se liberan en caso de que se presentara una creciente inesperada en el embalse. Para la mayoría de los asistentes, la explicación fue satisfactoria. Yo creo que ha sido una visita muy productiva, sobre todo para conocer in situ la operación de la represa de Salvajina, cuál es su mecanismo de regulación, cómo genera. Y yo creo que ya conocer en terreno todas estas características pues dan un parte de tranquilidad y de seguridad de que realmente Salvajina de alguna manera está cumpliendo su función. Me siento orgullosa de un proyecto tan importante para la región y sobre todo el que nos hayan dado la oportunidad de conocer realmente los mitos y las realidades que giran en torno a Salvajina. El tema de cuál es la auditoría permanente que hay, el nivel profesional con el que se opera la represa. Vamos muy contentos sabiendo que la empresa que la está manejando en este momento la está manejando de la mejor forma, que tienen, digamos, acompañamiento continuo de la CBC y que eso nos da garantía de que se están haciendo las cosas bien. Los asistentes al recorrido expresaron su preocupación por la existencia de cultivos antitécnicos y minería ilegal que pudieran afectar el cuerpo de agua y manifestaron su intención de pedir acciones a la autoridad ambiental del vecino departamento del Cauca. Las aguas residuales domiciliarias son uno de los mayores contaminantes en nuestra región. En una reserva de la sociedad civil en el corregimiento de Tenerife y gracias a un convenio con la CBC, ahora existe un tanque séptico para disminuir la carga contaminante al río Amaime. La cumbre es una de las 16 reservas de la sociedad civil en el corregimiento de Tenerife que hoy, gracias a un convenio con la CBC, cuenta con un tanque séptico y de esta manera disminuir la carga contaminante al río Amaime. Aquí teníamos una problemática bastante grande. Este es un sector muy amplio donde hay muchísimas personas y pues la materia orgánica va a dar a los afluentes que hay. Aquí se construyó el pozo séptico para disminuir la contaminación de la quebrada La Cumbre, que es afluente del río Coronado, y tratar de minimizar toda la carga orgánica que lleva esta quebrada. Esta alternativa que busca descontaminar las aguas consta de una caja de observación o trampa de grasas y 2 tanques donde se hace el asentamiento de los lodos que permiten disminuir el impacto ambiental ocasionado por el vertimiento de aguas residuales a los ríos y quebradas. Este mantenimiento de estos pozos deben de hacerse cada año, hay que destaparlos, lavarlos, sacar los lodos, llevarlos a un hueco donde los vamos a calar y es echarles cal, que eso en un futuro nos va a servir como abono orgánico para echarle a los potreros o a los cultivos que existan en la finca. Adicionalmente a los 16 pozos instalados en Tenerife en el Cerrito, en el municipio de Florida, en las comunidades de Los Caleños, Betania y El Salado, se realizó la instalación de 69 pozos sépticos más para descontaminar las aguas superficiales que benefician no solo a estas comunidades, sino también a los habitantes de la zona plana del municipio. Ahora vienen unos mensajes importantes y en segundos en la entrevista de la semana hablaremos de las posibilidades para hacer turismo de naturaleza en el Valle del Cauca. Ya volvemos. Volvemos al informativo CBC y tal como lo habíamos anunciado, hablaremos en esta entrevista de la semana de las posibilidades para hacer turismo de naturaleza en el Valle del Cauca. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Germán Morales, docente del programa de Administración Turística modalidad dual de la Universidad Autónoma de Occidente. Germán, buenas noches y un gusto tenerlo por aquí. Muy buenas noches, Wilson. Buenas noches, Beatriz. Un placer saludarlos a ustedes y a todos los televidentes. Cuando uno habla de, digamos, del concepto de turismo de naturaleza, o mejor, cuando hace referencia al turismo rural, turismo de naturaleza, ecoturismo, hay como cierta confusión con los términos y no termina uno por apropiarse a alguno en especial. Si quisiéramos definir el turismo de naturaleza, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el concepto es relativamente nuevo en Colombia, lo reglamentó el programa de transformación productiva del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Digamos, básicamente el turismo de naturaleza es aquel turismo que se realiza en espacios naturales y rurales, que incluyen al ecoturismo, al turismo de aventura y al turismo rural y comunitario. Profe, cuéntenos también
Estamos en temporada de vacaciones, entonces tanto papás, mamás, hijos están todos alerta para ver qué posibilidades hay en el Valle del Cauca. Entonces, hablando de turismo de naturaleza, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, posibilidades en el departamento del Valle del Cauca hay muchas. Digamos, uno puede recorrer el departamento de norte a sur en todas sus dimensiones. En el norte del valle, vamos a hablar un poco como de los sitios, tenemos tal vez uno de los proyectos referentes en el departamento, como lo que pasa en el Cairo con Serraniagua. En el centro, por ejemplo, lo del Brut es importante. Calimarien tiene procesos también importantes. Restrepo, Yotoco con la reserva de Yotoco, Buga con la laguna de Sonso. En el Pacífico tenemos toda esa ruta de las reservas con San Cipriano, Las Sierpes, Juan Chaco, Ladrilleros, y un proyecto, digamos, muy bonito comunitario que vaya como el de Ecomanglar en La Plata. Y ya hacia la zona, digamos, más hacia el sur, lo que está haciendo Palmira, por ejemplo, en La Nevera o en La Quisquina, lo que se está haciendo ahorita incluso desde la corporación y otras instituciones en el Cerrito con el páramo de Las Domínguez, o lo que se hace en el páramo, por ejemplo, de Las Hermosas. Digamos, hay toda una diversidad de posibilidades en el departamento por el gran potencial que tiene el Valle del Cauca. Uno entendería, profesor, que pues por supuesto aquí hay un trabajo con comunidades de base, operadores turísticos, pues está la academia presente, está la autoridad ambiental, porque estamos hablando de zonas que pues son de alguna manera sensibles. ¿Cómo es ese trabajo, digamos, de articulación? Bueno, hay un principio fundamental en el turismo de naturaleza que tiene que ver con que no se puede hacer turismo de naturaleza sin comunidades locales. Pero hay una premisa también fundamental en el tema del turismo, cuando uno habla de gestión de destinos, y es que turismo no se puede desarrollar si no se genera una articulación entre lo público, lo privado y lo comunitario. Es decir, ese es el triángulo del desarrollo turístico. Si eso no existe, es difícil que haya el desarrollo de un destino turístico. Hay un ecosistema, yo voy a utilizar la palabra particularmente sensible, y está recientemente, yo no digo descubierto, pero sí recientemente estamos empezando a hablar de los páramos. Y entonces, de alguna manera, el gobierno dice, no, vamos a delimitar páramos, y la idea es que los tengamos en una conservación como pura, pero también de otro lado nos dice, vamos a hacer turismo en los páramos. ¿Qué hay de eso? Bueno, el Valle del Cauca tiene un gran potencial en el tema de páramos. Y no solo el Valle, Colombia, el 60% de los páramos del mundo están en Colombia. Entonces, eso nos hace muy importantes a nivel del mundo. Hoy en Páramos, por ejemplo, está trabajando una propuesta que es la de turismo en alta montaña, y ese es un proyecto importante incluso para el país. En el Valle del Cauca hemos iniciado algunos procesos con la corporación, con la CBC y con otras instituciones para mirar, por ejemplo, un piloto que estamos haciendo en el páramo de Las Domínguez, en toda esta zona de Tenerife, de los Andes, en todo este espacio. Entonces, no es solamente decir que no se puede tocar, es decir, turismo siempre y cuando se haga ordenado, se haga planificado, el tema se haga bien, se puede desarrollar. Y voy a poner un ejemplo. Lo mejor que tenemos en el país a nivel de páramos son, por ejemplo, los trabajos que hace Parques Nacionales en el Parque Los Nevados y en otros parques. Hay infraestructura, hay carreteras, hay desarrollos, pero ¿qué es lo que tienen ellos? Una excelente planificación y ordenamiento alrededor de cuáles son las zonas intangibles, cuáles son las zonas de acceso público, y además jamás se olvidan del plan de manejo y el plan de trabajo con las comunidades locales. Con esos ingredientes uno puede tener como, digamos, un escenario perfecto para desarrollar turismo de naturaleza. Es difícil abstraernos de una coyuntura del orden nacional, como lo es lo que ha sucedido lastimosamente en Guatapé, en este embalse que es artificial, pero que tiene, por supuesto, un turismo pues permanente, además masivo. Yo pues no quisiera entrar pues a reflexionar particularmente sobre ese caso, pero sí quisiera reflexionar sobre la responsabilidad también del turista, porque no es solamente el operador o la comunidad la que ofrece, la que de alguna forma da las condiciones, sino yo, si visito un área de estas, pues también tengo que tener un compromiso y una responsabilidad. No me puedo subir a cualquier barca. Con mi vida, con la vida de mi familia. No me puedo subir a una chalupa sin una protección, de esas cosas. Turismo, digamos, tiene algo particular, y es decir, y es un mensaje no solamente para los operadores, sino para el turista. El que decide viajar tiene que tener fundamentalmente dos temas: ética del viajero, que es una premisa de la Organización Mundial del Turismo. En el Código de Ética de los Viajeros está eso. Lo que pasa es que
nos hace falta educación frente al tema para nuestros turistas y ese código de ética también es para los operadores, para los empresarios. No en vano, por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos normas técnicas sectoriales, normas de calidad, los guías tienen que ser certificados, entonces los operadores tienen que entender que si quieren prestar un servicio de calidad, pues tienen que entrar en este tema de no solo la legalidad, sino también de la operación turística con calidad. Y el turista también. Hagamos un llamado, profe, al turista. El turista tiene que cuidar su propia vida más allá del placer, de la locura, del momento, de la emoción. Hay que tener cuidado y responsabilidad también. Claro, el turista, pues finalmente uno decide, uno es el que toma la decisión y por eso digo, desde el punto de vista de la ética del viajero, yo tengo que privilegiar a los que están haciendo las cosas bien. Yo sé que muchas veces, y sobre todo en nuestro país, el tema del precio condiciona la decisión del viaje, ¿sí? Pero tenemos que empezar a entender que el precio también o me puede salvar la vida o me puede quitar la vida. Hay un proyecto específicamente en la región Brut. Cuéntenos, dénos algunos detalles para antojarnos. Bueno, en la zona del Brut hemos iniciado con la CBC y con el Sistema Departamental de Áreas Protegidas. Hemos identificado pues no solamente a lo que hoy se conoce como el RUT nativos, sino que hemos identificado una serie de áreas naturales protegidas del departamento junto con el CIDAP y con la corporación, donde vamos a empezar a hacer unos ejercicios, la CBC con la Universidad Autónoma de Occidente y nuestro proyecto pues, de la Escuela de Turismo, vamos a empezar a desarrollar planes de ordenamiento turístico desde la participación comunitaria en estas áreas protegidas. El tema particular del RUT tiene que ver con el RUT nativos, donde hemos hecho un convenio con la CBC y vamos a arrancar próximamente con el Comité de Comanejo de la Zona y con algunos actores locales a trabajar en la planificación del turismo. Pues, profesor Germán, muchísimas gracias por esta información que nos entrega y, por supuesto, pues esto no para. Esto hay que seguirlo dando a conocer y, sobre todo, motivando a que más vallecaucanos pues conozcan el territorio, pero ante todo que lo valoren, que lo cuiden. Sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, porque finalmente esto es lo que estamos pretendiendo hacer desde la academia, desde la Universidad Autónoma y desde el proyecto de turismo que tenemos, es sensibilizar y capacitar para tener un mejor destino turístico en el Valle del Cauca. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com/informativo CBC. Sigan en sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.